Bienvenidos nuevamente a Lectura Hablada. Hoy continuaremos leyendo King Kong, de Delos Wheeler Lovelace. Capítulo 4. La proa roma y cubierta de caracolillos del Wanderer hendía la tibia extensión oleosa con imperturbable precisión. Una interminable cresta espumosa se alzaba tras otra, pasaba junto a sus costados herrumbrosos y se perdía en la estela que se estrechaba a popa. Para el Wanderer, todas las aguas se parecían, todas estaban hechas para ser hendidas y para que rozaran los cascos herrumbrosos. Solo se necesitaba la energía para hendir, y en lo que al Wanderer se refería, ésta fluía en sus máquinas con la precisión de las mareas. Ahora esas máquinas no latían con menos constancia que cuando habían surcado el Atlántico a sus buenos 14 nudos. El Atlántico estaba muy lejos, hacia popa. El lento movimiento a través del Canal de Panamá también había concluido, al igual que el prolongado recorrido hasta Hawái, al Japón en busca de carbón, pasando Filipinas, Borneo e incluso Sumatra. La velocidad se mantenía constante en 14 nudos. Iban en dirección sur y oeste. Era mediodía. Hacía calor, tanto que la tripulación solo llevaba las prendas que exigía la presencia de una dama. Algunos apenas cumplían con este requisito. Lumpy, despatarrado en las sombras junto a un Ignaz inerte, estaba con el torso desnudo hasta la cintura, como un sioux. Nada había, ni siquiera un exceso de carne, que impidiera que un anatomista interesado contara todas sus costillas firmes y delgadas. De su cintura caían unos pantalones deshilachados que se interrumpían a mitad de camino entre sus marcadas y viejas rodillas, y sus tobillos aún más cubiertos de cicatrices. Según sus propias palabras, eso era todo, hasta la última hilacha. Era un atuendo que se adecuaba admirablemente a la temperatura, y esta podría haber sido más elevada teniendo en cuenta que el Wanderer surcaba las bochornosas latitudes del Océano Índico. El primer piloto del Wanderer, con pantalones livianos y una camisa de seda, se sentía bastante bien, o al menos se habría sentido así de no hallarse inmerso en una cálida impaciencia por la ausencia de una figura esperada. Finalmente, Anne apareció. Vestía asimismo de blanco, un sombrero ancho de hilo, un traje también de hilo, rígidamente almidonado, zapatos de lona y no más medias que el mismo Lumpy. Sus redondos tobillos habían adquirido el tono dorado de las hojas en otoño y el bronceado daba un matiz rosado a sus mejillas. «Buenas tardes, Lumpy», saludó. Lumpy se sentó, se restregó las costillas acariciadas por el sol e hizo sentar a Ignaz para que hiciera una reverencia. «¿Y yo?», protestó Driscoll. «Hola, Jack». Anne sonrió. «¿Dónde has estado tanto tiempo?» «Probándome otros trajes para el señor Denham», declaró abiertamente satisfecha. «Me quedaban muy bien». «¿Por qué no me diste la posibilidad de verte?» «¿A ti? Has tenido infinidad de oportunidades, todas las veces que el señor Denham me hizo subir a cubierta para realizar las pruebas. Todas las veces, una o dos, docenas de veces». Driscoll sacudió lastimeramente la cabeza. «Algunas personas necesitan una gran prueba antes de tomar una decisión. Es muy importante averiguar de qué lado mi cara sale mejor». «¿Qué problema hay con los dos lados?» «Probablemente el señor Denham ha encontrado un centenar de fallos terribles. Para mí, ambos lados son buenos». Anne llamó a Ignaz y el impaciente compañero de juegos saltó a sus brazos. Anne sonrió algo avergonzada desde ese escondite parcial. «Sí, pero tú no eres mi director cinematográfico». «Si lo fuera», declaró Driscoll solemnemente, «no estarías aquí». «Qué agradable. Sabes bien lo que quiero decir, Anne», mantuvo la solemnidad a pesar de los ojos seductores de la muchacha. «Naturalmente, es agradable que estés en el barco, pero ¿para qué estás aquí? ¿En qué disparatado espectáculo piensa incluirte Denham cuando lleguemos a donde vamos?» «No me preocupa lo que él piensa. Ni siquiera me molesta que mantenga en secreto el sitio a donde nos dirigimos. No importa dónde vamos ni lo que me pida que haga, pues ya he vivido esto.
Hizo un movimiento con su delgado brazo que abarcaba todo lo que era visible desde la proa hasta la popa del Wanderer. En esta vieja embarcación he pasado los mejores momentos de mi vida. ¿Hablas en serio, Anne? Por supuesto. Pasó de inmediato a risueñas generalizaciones. Todos son muy agradables. Lumpy y tú. El señor Denham y el patrón. ¿Acaso el capitán no es un manso y viejo cordero? ¿Un qué? Driscoll miró consternado a su alrededor por temor a que la tripulación, o peor aún, el patrón en persona, hubiera oído. He dicho un manso y viejo cordero. ¿Qué lío se armaría si oyera decir eso a alguien que no fueras tú?, exclamó Driscoll. Caminaron hasta la barandilla y contemplaron distraídamente el mar tropical. El agua resplandecía con incontables y minúsculas manchitas que bien observadas resultaron ser medusas pequeñas, cada una con su miniatura de vela desplegada. No, eran demasiado grandes para caber en la palma de la mano, y allí estaban, avanzando confiadamente a toda vela en medio del océano. Lumpy las llamaba ásteres marinos. Anne y Driscoll permanecían silenciosos, serenamente. En las semanas que habían transcurrido desde que el Wanderer zarpara de Nueva York, habían intimado sorprendentemente. Driscoll era reticente y no estaba acostumbrado a estar con muchachas, pero le había contado a Anne su ida al mar para no tener que ir a la universidad. Le había hablado de su madre, que lo había perdonado, y se había preparado para todas sus aventuras peligrosas desde que conociera a Denham. Anne le había contado a Driscoll, y únicamente a él, su pasado, el que le había llevado hasta la manzana milagrosa. Le había hablado del rancho, de la pérdida de su padre y de su madre, de la traición del tío al que había confiado la herencia después de la muerte de su padre. También se había referido a su llegada a Nueva York, a la búsqueda desesperada de trabajo, al hambre y al miedo. En ese momento sus pensamientos discurrían por esos derroteros. Tuve la suerte, señaló súbita, sobriamente, de que el señor Denham se cruzara conmigo aquella noche en Nueva York. Hablando de Denham, ¿puede intervenir?, preguntó una voz alegre a sus espaldas. Ambos se giraron y vieron al director cinematográfico meciéndose sobre los talones. ¿Más pruebas?, inquirió Driscoll. Anne devolvió el mono a Lumpy, pero Denham negó con la cabeza. No hay prisa, afirmó. Cuando tengas tiempo, Anne. No te vendrá mal dedicarte un poco a la costura. Acabo de ver que el traje de la Bella y la Bestia tiene el forro rasgado. Y por encima de cualquier otra cosa, quiero ese traje listo para cuando lo necesitemos. Lo remendaré enseguida, prometió Anne. Seguramente se descosió ayer cuando me lo quité. Mientras ella se marchaba, Denham encendió un cigarrillo. Invitó a Driscoll, pero el primer piloto hundió las manos en los bolsillos, apretándolas de tal modo que parecían dos bultos duros de contornos definidos bajo la tela blanca. Señor Denham, dijo tenazmente, voy a entrometerme. ¿En qué piensas, Jack?, preguntó Denham mirando la punta humeante del cigarrillo. ¿Cuándo sabremos a dónde vamos? Falta muy poco, Denham sonrió. ¿Nos dirá lo que sucederá cuando lleguemos? Chico, no me pidas que haga de adivino. Maldita sea, debe tener alguna idea de lo que persigue. Denham echó el cigarrillo al agua y miró a Driscoll inquisitivamente. Jack, ¿intentas ablandarme? De ningún modo. ¿Por qué, pues, tanto lío y ruido? Sabe que no es por mí, se trata de Anne. Oh, Denham se tornó fríamente serio. ¿Entonces te has dejado ablandar por ella? Será mejor que detengas el asunto, Jack. Ya tengo bastantes asuntos entre manos. No les añadas una aventura amorosa que complicaría aún más las cosas. ¿Quién habló de una aventura amorosa? Driscoll se sonrojó. Nunca falla, aseguró Denham, mirando pensativamente hacia la torre del vigía. Un muchacho grandote y severo encuentra un rostro bonito y ya está. Sufre un colapso y se derrite. ¿Quién sufre un colapso?, inquirió Driscoll, indignado. No le he abandonado, ¿verdad? No. Y siempre te he considerado un buen muchacho, duro, Jack.
pero si la bella te atrapa, se contuvo y sonrió. Así he hablado de la canción de la película. ¿A qué demonios se refiere? A la idea sobre la que basó la película, Jack. La bestia era un tipo duro, más duro que tú o que cualquier otro. El mundo era una tontería para él, pero cuando la bella apareció, lo atrapó. Cuando la vio, se ablandó, olvidó su código, y los luchadores de pacotilla le propinaron una paliza. Medítalo, muchacho. Driscoll seguía observando con furioso desconcierto a su interlocutor, cuando un marinero joven llegó corriendo. «Señor Denham, el patrón dice si tiene la bondad de subir al puente de mando. Dice que hemos llegado a la posición que usted señaló». «De acuerdo, Jimmy». El rostro de Denham se iluminó y cuadró hombros con la actitud característica de triunfo que había adoptado en el momento de descubrir a Aang. «Sígueme, Jack. Tú estás en el asunto. ¿Querías saber dónde vamos? Sígueme. Voy a decírtelo». Corrió hasta el puente y Driscoll, con los ojos encendidos, lo siguió pisando los talones. El capitán Englehorn, plácido y metódico incluso en este momento de revelación largamente esperada, estaba agachado ante una mesa que contenía una carta de navegación abierta. «Esta es nuestra posición de mediodía», señaló entre dos lentas mascaduras. «2 sur, 90 este, señor Denham». Señor Denham prometió informarme en este punto. «Hacia el oeste de Sumatra». Denham observó tenso el mapa. «Exactamente hacia el oeste de Sumatra». «Alejándonos de las aguas que conozco», agregó Englehorn. «Conozco las Indias orientales como la palma de mi mano, pero nunca estuve cerca de este sitio». «¿Y a dónde vamos desde aquí?», preguntó ansiosamente Driscoll. «En dirección sudoeste», declaró Denham. «¿Sudoeste?». Englehorn mascó con mayor lentitud. «Pero en esa dirección no hay nada, nada en miles de kilómetros. ¿Y los alimentos? Una tripulación tan numerosa consume rápidamente las reservas de alimentos. ¿Y el agua? ¿Y el carbón?». «Serénese, patrón». Denham se echó a reír, con los hombros levantados y el rostro encendido. «Solo iremos un poco más que a la vuelta de la esquina desde aquí». Sacó el billetero del bolsillo del pecho, lo abrió, extrajo un sobre grueso y de su contenido retiró 2 papeles muy gastados. Los extendió sobre la mesa, bajó la mirada del capitán y del primer piloto. «Aquí está la isla que buscamos». «¿Ah? ¿La posición de la isla?». Englehorn se inclinó sobre la carta de navegación y luego se irguió. «Señor Driscoll, traiga el mapa grande». «Patrón, no encontrará esa isla en ningún mapa, sea grande o pequeño. Solo podemos guiarnos por lo que se ve aquí. Este esbozo y la posición los hizo un amigo mío, el patrón de una nave noruega». «Estaría bromeando», intervino Driscoll. «A escuchar». Denham los miró como si con la mirada pudiera convencerlos tanto como con la palabra. «Una canoa con nativos de esta isla fue arrojado al mar. Cuando la nave noruega lo recogió, solo había uno con vida. Murió antes de llegar a puerto, pero no antes de que su relato permitiera al patrón tener una descripción de la isla y una idea relativamente acertada del lugar donde se encuentra». «¿Y dónde se enteró usted de su existencia?», preguntó Driscoll mientras Englehorn mascaba metódicamente. «Fue en Singapur, hace 2 años. Hace mucho que conozco al noruego. Él estaba seguro de que me interesaría». «¿Y el noruego cree en la historia del nativo?», murmuró Englehorn. «¿A quién le interesa? Yo la creo. ¿Por qué no? ¿Piensa que una descripción tan detallada podría haber surgido totalmente de la imaginación?». El mapa era, sin duda alguna, impresionante. Comenzaba a la izquierda con una península alargada y arenosa de 1,5 kilómetros o más de extensión. Delante de la península se señalaba un arrecife con un pasaje tortuoso superficialmente bosquejado. En dirección contraria, la extensión apenas arbolada de la península concluía bruscamente en un precipicio cortado a pico. Según las notas poco precisas del patrón noruego, este precipicio tenía muchos metros de altura y señalaba el límite de una densa vegetación que abarcaba los muchos kilómetros cuadrados del resto de la isla.
Por encima de la vegetación densa de las tierras altas, aparentemente del centro, se elevaba una montaña cuyo contorno burdamente trazado surgía una calavera. El último detalle era el más curioso y sorprendente. Se trataba de una muralla inexpugnable, más alta que una docena de hombres altos, y esta muralla, situada en la base de la península, se extendía de un costado al otro del mar, como una poderosa barrera contra algo o alguien que pudiera intentar llegar hasta el precipicio desde el interior. ¿Una muralla?, murmuró Englehor. ¿Y qué? ¿Y qué muralla?, informó Denham. Erigida hace tanto tiempo que los descendientes de los constructores han retornado al salvajismo y olvidado totalmente la civilización exceptual que levantó el escudo del que ahora dependen. Y la muralla sigue siendo tan fuerte como lo fue en épocas anteriores. Denham hizo una pausa para asentir enfáticamente. Los nativos se ocupan de que no se derrumbe, la necesitan. ¿Por qué?, inquirió Driscoll. Porque del otro lado hay algo que temen. Supongo que una tribu enemiga, murmuró Englehor. Denham observó de soslayo al patrón, entrecerrando sus ojos pardos. Luego se sentó y cogió su rara vez inmóvil paquete de cigarrillos. ¿Oyeron hablar de Kong? Driscoll negó con la cabeza. Englehor mascó pensativamente. ¿Kong? Pues sí. Una superstición malaya, ¿no es eso? ¿No es un dios, un diablo o algo así? Exactamente, algo de eso, reconoció Denham, pero ni hombre ni bestia, algo monstruoso, todopoderoso, terriblemente vital. Tiene a esta isla bajo su dominio mortal, del mismo modo que dominó a los inteligentes antepasados que construyeron la poderosa muralla. Englehor siguió mascando plácida y metódicamente. Driscoll se mostró claramente escéptico. Les aseguro que hay algo en esa isla, declaró Denham, algo que ningún blanco ha visto todavía. Toda leyenda tiene un fundamento de verdad. ¿Y usted espera filmarlo?, exclamó Englehor al comprenderlo, aunque tarde. Sea lo que fuere, puede estar seguro de que lo filmaré. ¿Y si no le gusta que lo filmen?, preguntó Driscoll secamente. Denham se levantó sonriente y se restregó las manos con buen humor. ¿Y si no le gusta?, dijo. ¿Para qué crees que traje las bombas de gas? Dio media vuelta y miró hacia el sudoeste. Aunque se mostraba escéptico y estaba preocupado por Ankh, Driscoll no pudo dejar de mirar y, a pesar de todo, sus ojos resplandecieron con temeraria excitación. Englehor, que mascaba plácidamente, observó la isla dibujada, cogió luego un compás de puntas y comenzó a situarla en la carta de navegación desplegada sobre la mesa. Capítulo 5. En lo alto de la desconchada cubierta del Wanderer, abrazada por el sol, Driscoll apartó la pasarela de la torre del vigía y subió gateando. Una vez allí, se agachó en dirección a Ankh. Su mano morena apretó con deliberado cuidado la delgada muñeca. Después de haber entrado ella, cerró la escotilla y ambos se mecieron lentamente en la torre que se agitaba con suavidad. A esa altura corría una ligera brisa y Anne apartó la cabellera rubia de las pequeñas y bien formadas orejas para poder recibir la agradable brisa en la cara y el cuello. Driscoll la sintió mientras se secaba la frente húmeda. Desde ese sitio elevado, el océano parecía aún más brillantemente azul desde el costado del barco. Algunos kilómetros al sur, algo que parecía una cuerda lanuda se extendía a lo largo del agua, y sus extremos desaparecían a una distancia que se perdía de vista. No parecía más alto que el ancho de una mano, pero a veces se hinchaba ligeramente y despedía delgados zarcillos. Ante la extensión azul del cielo, solo se veía una muestra de vida. Un albatros se movía a distancia, cerca de la línea donde mar y cielo se fundían. Voló en curva y giró como un aeroplano excelentemente maniobrado entre ellos y el sol de las últimas horas de la tarde. ¡Qué espléndido!, exclamó Anne. ¿Por qué no me trajiste antes? Me siento como una exploradora. Veamos, murmuró Driscoll sonriente. Un explorador es aquel que llega primero. Bien, entonces eres exploradora sin duda alguna.
Eres la primera mujer que ha pisado esta torre de vigía. Y vamos a una isla donde todos seremos los primeros blancos. Es terriblemente emocionante. ¿Cuándo supones que llegaremos? Ann levantó su rostro ansioso y entusiasta. Bien, si tal lugar existe, respondió Driscoll sonriendo indulgentemente, debemos encontrarlo en las próximas 24 horas. El señor Denham está tan excitado que no puede permanecer quieto. Creo que anoche no durmió. Yo estoy algo preocupado, reconoció Driscoll, mirando hacia el sudoeste. Ann le dirigió una mirada acusatoria. ¿Tú? ¿Por qué? Si ni siquiera crees que existe esa isla. Espero que no, murmuró Driscoll severamente. ¿Y tú eres el chico que huyó de casa en busca de aventuras? Señor piloto. Su voz era burlona, y tenía sospechas sobre el motivo de su repugnancia a encontrar la isla del misterio, no las dio a conocer. Driscoll la observó atentamente. ¿No sabes por qué estoy preocupado, Ann? ¿No sabes que es por ti? Denham es un insensato ante los riesgos. ¿Qué quieres que hagas? Jack, después de lo que hizo por mí, haré lo que quiera. ¿A ti no te gustaría que actuara de otro modo? Sí, Ann. Hay un límite adecuado, pero Denham lo olvida cuando hay una película en juego. No le importa lo que ocurra siempre que logre lo que busca. Sí, ya sé. Me dirás que nunca pide que hagamos lo que él no haría, y eso es cierto en lo que a los hombres se refiere, pero es distinto contigo a bordo. Bueno, no es necesario que empieces a preocuparte ahora. No puedo evitarlo. Si algo te ocurriera, Ann, mírame. En lugar de mirarlo, Ann giró la cabeza de tal modo que la vista de Driscoll solo quedó a una oreja blanca con un rizo dorado detrás. Ann, sabes que te amo. Ella no giró la cabeza, pero la oreja con el rizo detrás se tornó rosada. Driscoll la tomó de los hombros y le acercó a él lentamente. Durante un instante, Ann permaneció junto al joven. Luego se apartó para saludar al chillón Ignaz que apareció a sus espaldas. Jack ha vuelto a escaparse. Ann, mírame. Pero Ann estaba demasiado ocupada mirando al mono. Ignaz saltó a su hombro y se aferró a su cuello. Jack, creo realmente que tiene celos de ti. Driscoll separó brusca y firmemente al mono del cuello de la muchacha. Ann, exclamó, tenemos muy poco tiempo. Por favor, Ann, estoy asustado de ti, por ti, y te amo muchísimo. En ese momento, Ann lo miró y poniendo fin a toda simulación se dejó caer en sus brazos. Los labios de Driscoll se posaron en su cabello, en la oreja del rizo y en los labios que ella acercó curvándolos para sonreír. El sol caía, el azul brillante y diáfano del cielo se veía cubierto hacia el poniente con rosados e índigos, con esmeraldas y jades, con bermejos, azafranes, anaranjados y amarillos. Contra este brillante celaje, el lejano albatros voló brevemente y desapareció de la vista. Hacia el sur, la débil cuerda lanuda se había convertido lentamente en una barrera baja de bruma que se acercaba perceptiblemente a la nave. Sin embargo, ninguno de los ocupantes de la torre de vigía reparó en ellas, y menos aún Ignaz, que chillaba furiosamente a los pies de Ann. Gracias por llegar hasta el final de este audiolibro. Si te gustó, no te olvides de suscribirte y darle me gusta a este video. Nos vemos en el siguiente capítulo.